dado que no tenía ninguna prueba en contra de él. Ella, como todos los de aquel lugar, solo sabía las leyendas campestres difundidas por ahí. 3:45. Aquella tarde era la más calurosa de la semana. Ya estaban a pocos kilómetros del pueblo de Isidro. Tomaron unas cuantas curvas hasta que vieron las casas apiladas formando Isidro. En aquellas montañas sombreadas que rodeaban a la villa se podía intuir que reinaba un silencio sepulcral. Solo se oyó el sonido de los pájaros que sobrevolaban de en vez en cuando la zona. Los 3 vehículos rodearon el pueblo, avistando unos agujeros grandes que había en la tierra, cerca de Isidro. ¿Es eso?, preguntó Carlos, dando un codazo a Alex. Alex, harto de que le pegase, contestó. Sí. Está bien, Isabel. Para aquí, ordenó Simón desde el asiento del CEO piloto. Su hija obedeció, frenando de repente. Apagó el contacto, llevándose las llaves consigo. Alex se percató de ese detalle. Los demás vehículos se pusieron a la misma altura que el furgón, dejando un hueco grande de separación para aparcar. Aquella tierra daba miedo. No había nadie a kilómetros a la redonda. Solo desierto y un pueblo deshabitado. Al lado del gran socavón en la tierra, había otros agujeros del mismo tamaño. Había una distancia entre ellos, formando un cuadrado. Todos bajaron de los coches. Cogieron los picos y las palas de los vehículos. Alex miró a Daniela. Ella estaba con las manos atadas por un nudo marinero y con la cara magullada. Ambos estaban cansados, deseando que acabase todo eso. Los mantuvieron separados. La joven fue con Macarena, Carlos, el novio de Liliana, ella misma y Eduardo. Muy bien, ¿y ahora qué?, preguntó uno. Alex se fijó en una entrada que había en una de las montañas, cerca de los socavones. Dedujo en su cabeza que esa podría ser la vía de entrada. Señaló con un dedo al norte y dijo: por allí. ¿Estás seguro?, preguntó Simón con cara de perro. Sí, es por allí. Créeme. Después de trabajar, siempre venía por estos terrenos y me los pateaba, mintió el otro. Tú solo, intervino Carlos Martínez, extrañado. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta el desierto. Carlos se burló de él, mirando para otro lado. Todos siguieron la buena marcha que llevaba Ponce. Él junto a Simón, encabezaban al grupo. Bebieron bien de agua mientras andaban hasta la posible lámina. 4:05. Bajaron con cuidado y alumbrando el dificultoso camino de tierra hasta unas esplanadas rocosas, unidas unas con otras por vías estrechas y oscuras. El olor nauseabundo que les vino de repente, era peor que el que soltaban los cerdos. Iluminaron con lámparas de queroseno y linternas. La explanada era grande, se bifurcaba en muchas vías. Sintieron temor, curiosidad por ver a dónde llegaban esos caminos. Una luz que avistó Ponce, hizo que dijera al grupo: es por allí. Los demás no dudaron de su palabra, dado que creían que era el único que podría llevarlos al oro enterrado. En ese momento, el lugar empezó a temblar cerca de ellos. No sabían lo que eran, pero eso no sonaba bien. La luz se hizo cuando cruzaron la entrada a una vieja galería llena de pasadizos a sus lados. Caminos desconocidos y oscuros. El olor aumentó por momentos. La peste hizo que el grupo se tapse la nariz para no vomitar. Dios. ¿Qué ese olor?, preguntó uno. Es insoportable, respondió otro. Dos de los pistoleros se fijaron en un gran charco de orina que era de donde procedía el olor. Menudo pene tiene el tío, bromeó Juan mirando al entorno. Carlos, el novio de Liliana, se rió mientras inspeccionaba con las linternas el lugar. Examinó junto al resto el suelo rocoso, intentando ver algo fuera de lo común. Isabel, con su linterna,
alumbró a una piedra que había frente a ella. Vio sangre. Gritó. Camila, que estaba al lado suyo, chilló también. Estaban asustadas. La familia Martínez junto a Eduardo y su matón, fueron a socorrerlas. Uno de ellos, halló una gorra gris y desgastada en el suelo. Alguien la ha perdido, afirmó uno, cogiéndola. Alex y Daniela intuían de quién podría ser esa gorra, aquel reportero del 2008, que filmó en la cámara que llevaba, un rescate para que le sacasen de aquel lugar antes de que se lo comiese el monstruo. Antonio tragó saliva, pensando lo mismo. En que si aquella leyenda campestre era real y si los monstruos existían. Sino cómo explicar lo del seísmo que habían notado cerca suyo. Tenía miedo de decírselo a Eduardo por lo que pudiese decir. Venga chicos, a trabajar, ordenó Simón a todos. Soy el único que piensa que no deberíamos estar aquí, dijo Juan con miedo. El oro está aquí. Así que échale un par de huevos, rebatió Macarena, cogiendo una pala. Algunos la siguieron. Empezaron a cavar en el suelo. La tierra era dura, por eso costó en hacer un pequeño socavón. Los rayos que penetraban por los agujeros que había en la galería, junto a las luces que daban las lámparas y las linternas, hicieron que el lugar estuviese bastante iluminado. Algunos tenían miedo y querían irse de allí, pero la posibilidad de que hubiese oro allí, les hizo quedarse y seguir cavando. Liliana vigiló a Alex. Macarena junto a Camila e Isabel no quitaron la vista de Daniela. Los rehenes estaban atados. Pensando en qué iba a pasar. Todos notaron un temblor en la galería. Dejaron de excavar un momento, mirando al frente. Aquel pasadizo oscuro llenó el miedo en la sala. Juan pensó que había oído un ruido al fondo de ese pasadizo. «Ese ich, ¿habéis oído eso?», preguntó Juan. El resto sintió temor y se miraron los unos a los otros. Macarena añadió de broma. «Venga tío, terminemos de una vez», dijo, sintiéndose presa del pánico. «¿Seguro que aquí hay oro?», preguntó Simón, mirando a Alex dubitativo. Ponce, sentado en una roca, afirmó con la cabeza. «Espero que no nos estés mintiendo», intervino Eduardo, apuntándole con la pistola que tenía. Alex volvió a asentir. Eduardo cambió lentamente de dirección, apuntando esta vez a Daniela. Este sonrió mientras retaba con la mirada a la ladrona que le robó. Liliana vio la escena y pidió a los demás. «Venga, este olor es insoportable. Cojamos el oro y marchémonos». Camila e Isabel estuvieron de acuerdo con Liliana y mandaron que se diesen prisa en cavar el agujero. Pasó unos minutos cuando Carlos Martínez notó bajo sus botas sucias algo. Lo atisbó, quitando la pierna de encima. Era una moneda de oro, reluciente como el sol. Sus ojos color avellana admiraron aquella reliquia mientras soltaba a los cuatro vientos. «Oro, oro». Todos los demás, menos Daniela, Alex y Liliana, cogieron varias monedas más. Las contemplaron antes de guardarlas en los sacos bachious de tierra. Hallaron varios cofres pequeños con varias reliquias en su interior. Decidieron llevárselo también. Risas. Aullidos. Todo era alegría mientras llenaban los sacos de oro. Un tesoro del cual desconocían su procedencia. Pero el entusiasmo se acabó cuando uno de ellos, que estaba llevando uno de los fardos a la entrada de la galería, oyó un ruido. Avisó a otro. «¿Qué es eso?». Carlos, el novio de Liliana, junto a Antonio, el matón de Eduardo. Miraron al oscuro pasadizo y luego escucharon un sonido. Era como una respiración entrecortada. Aquella respiración llenó de nuevo la sala de miedo. Carlos y Antonio se miraron y luego volvieron la vista hacia el frente. «¿Qué es eso?», preguntó Simón desde atrás. «No lo sé, jefe», respondió Carlos, alisándose el cabello engominado.
Antonio avistó unos ojos grandes y amarillos al fondo del pasadizo. Sintió miedo. Son los espíritus de Isidro. Hemos invadido su territorio, contestó Daniela, sin saber lo que estaba diciendo. Aquellas palabras angustiaron más al resto del grupo. Antonio se meó encima mientras empuñaba su pistola y apuntaba al frente. Una cara de gusano apareció delante del equipo. Aquel rostro grande que enseñaba sus tentáculos, avanzaba por la galería, siguiendo un rastro. La bestia era ciega, pero oía los disparos que impactaban en su largo y duro cuerpo. Estaba cubierto por un caparazón. Era de color marrón claro. Los proyectiles rebotaron en él, haciendo que los pistoleros se escondiesen de sus propios tiros. Daniela vio cómo el gusano reptaba hacia donde ella estaba y se apartó mientras gritaba. Las mujeres chillaron. Los hombres, menos Alex, tiraron a matar a aquella bestia con todo lo que tenían a mano. Carlos Martínez intentó apuñalar a aquel monstruo, clavándole un cuchillo en la cola, pero no le hizo nada. El arma se quedó fija en la quimera mientras seguía su recorrido, no sintiendo dolor alguno. En cambio Carlos, se quejó del golpe que le había asestado el esperpento, tirándole al suelo. Simón, mientras disparaba, ordenó a Liliana, que eliminase a Alex. La rubia joven miró al rehén y le ayudó a levantarse de la roca, desatándole. Le dio el cuchillo que tenía y le pidió, mirando a Daniela, que estaba en peligro. Sálvala y largaos de una vez de este lugar. Alex no comprendió por qué le salvaba, pero se dio cuenta de que no era como la familia Martínez. Era una buena persona. Liliana, haciendo que se diese prisa, le besó en los labios. Aquel beso duró unos segundos antes de que ella se apartase y le dijese lo que sentía por él. Siempre me gustaste, Alex comentó. Ponce la vio alejarse hacia donde estaba el peligro. Liliana fue a cruzar la galería para ayudar a su novio Carlos cuando el gusano apareció de repente y la atrapó con sus tentáculos. Fue comida por el monstruo. Todos miraron, sorprendiéndose de aquella muerte mientras seguían disparando a la bestia. Carlos, el novio de la difunta, gritó de ira mientras tiraba a matar al rostro del engendro. Los proyectiles rebotaron, haciendo que fuesen balas perdidas. En ese momento, todos oyeron una segunda respiración entrecortada. Esta estaba encima de Carlos, el novio de Liliana. Él miró hacia arriba mientras gritaba de terror. Inmovilizado. Fue comido por otra criatura ciega y de color claro. Parecía una medusa. Sus patas estaban adheridas a la roca donde murió el reportero en 2008. Los dientes morados de la criatura sujetaron con fuerza a Carlos mientras lo engullía. Macarena, estaba en medio del camino por donde pasaba el gusano, gritó. Daniela la vio y la intentó avisar del peligro que había. El monstruo escuchó cerca suyo, los chillidos de la pelirroja trenzada. La bestia abrió de nuevo la boca, enseñando sus tentáculos a Macarena. La cara de pánico de esta hizo que no se moviese del sitio. Otra víctima más que engulló sin piedad la criatura. Adiós a la pelirroja trenzada, pensó Alex fríamente. Aquella mujer que destruyó lo que tenía con Camila hacía tiempo por egoísmo. Carlos Martínez se fijó en el revólver que escupió la medusa cerca de la roca. Corrió para cogerlo. Sabían que las balas no mataban a esos seres. Eran inmortales, pero era una distracción. El grupo se dividió en tres, Antonio y Juan a la izquierda de la galería. Eduardo, Simón, Carlos, Isabel y Camila a la derecha. En medio se hallaban Daniela y Alex. Estos últimos se percataron del rastro que dejaba el gusano por el camino. Él atisbó en medio de aquel infierno, el maletín negro plateado que le había confiado Simón hacía horas. Alex miró con decisión a Daniela y le pidió. Escúchame, solo hay una manera de salir de aquí y es por allí, dijo,
señalando con un dedo al rastro del monstruo. Posiblemente moriremos, pero no hay otra escapatoria, advirtió, viendo que estaban rodeados de enemigos, que no dudarían en dispararles por las galerías. Ella lo vio también, teniendo miedo de la vía de escape que la había sugerido Alex. No sabrían si habría salida por allí. Rezó de que si la hubiese. Ambos tuvieron miedo. Esperaron a que el gusano pasase frente a ellos y se pusiera en el pasadizo que había atrás del grupo. El monstruo tardó unos minutos en cruzar la galería. Alex apretó la mano de Daniela, la impulsó hacia adelante. Ambos corrieron como flechas en una dirección mientras el resto del equipo disparaba en la otra. Corrieron a toda velocidad por su vida. Él extendió una mano abierta y la bajó, cogiendo el asa del maletín. Premio, lo obtuvo. Ahora sí que podían hallar una salida. El gusano volvió a cruzar la galería mientras Eduardo, Simón y todos los demás le disparaban. El monstruo ni se percató del daño, solo rugía. Una de las balas detonadas por Juan, el esbirro de Simón, penetró en el hombro de Eduardo, hiriéndole. Eduardo miró con rabia a Juan y frunció el ceño, pensando en que nadie le hería y se iba de rositas. Mientras, Daniela y Alex notaron el aliento y los rugidos del gusano detrás de ellos. Él la advirtió. No mires atrás. ¿Por qué? Los ojos de color avellana de la joven atisbaron un momento al monstruo. Aquellas fauces con grandes tentáculos que daban miedo. Daniela chilló mientras el gusano seguía el sonido del chillido. Alex, no dejándola de agarrar, hizo que corriese como nunca había hecho. Él atisbó un pequeño agujero en una de las paredes rocosas que había a los lados y la obligó a meterse por ahí. El socavón era lo bastante grande para los dos. Una vez dentro, caminaron a tientas por un estrecho camino lleno de rocas que les dificultaban el paso. Sudados y cansados, llegaron hasta una pared rocosa donde se veía un resquicio de luz arriba del todo. La escalaron. 4:30. Tirados en el suelo árido, con el sol dándoles de frente. Descansaron un poco de lo vivido en aquella galería. Con un maletín lleno de fajos de billetes en su interior, pensaron en qué iban a hacer con él, cómo escapar de ese desierto. Alex atisbó los vehículos donde vinieron. Se hallaban a unos metros de la colina donde estaban. Este se fue a incorporar, protegiéndose de los rayos cuando fueron sorprendidos por Juan, el esbirro de Simón. Daniela tragó saliva al escuchar el retroceso de la corredera de la escopeta que Juan empuñaba. Pensó en que iba a morir. Esto es nuestro, afirmó con rudeza el matón mientras cogía el maletín del asa. Daniela miró los tatuajes que el pistolero llevaba. Bonito tatuaje, dijo ella, admirando un dibujo de una pantera de lado, pintada toda de negro con rayas blancas. Es mi cepa, afirmó Juan con una mueca mitad pantera, mitad cebra. Curioso, contestó ella asustada. Hasta la vista, chicos, se despidió él, apuntando la escopeta al rostro de Alex. Ponce entornó los ojos de nuevo y se dijo a sí mismo: cobarde. En ese momento, cuando Juan fue a detonar la escopeta, una bala de una pistola, le atravesó la cabeza de lado a lado. El tirador empezó a sangrar por la boca mientras se desplomaba en el suelo, delante de la pareja. Estos atisbaron a dos pistoleros más acercándose a ellos. Se incorporaron dificultosamente. Vieron que eran Eduardo Vázquez y su matón Antonio. Corrieron. Un disparo de advertencia que sonó, hizo que los fugitivos se pararan y pusieran las manos en forma de rendición. Los cuatro se miraron cara a cara mientras Alex le decía con miedo: espera. Eduardo cogió el maletín del